Secundaria primer grado. Historia. La ilustración. De súbditos a ciudadanos. Saludos a todas y todos. ¿Cómo están? Qué gusto verles en una más de Historia primer grado. Soy la profesora María del Carmen Pastrana Sánchez e imparto la asignatura de Historia en la Escuela Secundaria General número 259 Gustavo A. Madero. Espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de la serie Aprende en Casa 2 por televisión y en línea. Estos programas tienen la finalidad de que sigamos teniendo la posibilidad de desarrollar conocimientos sobre temas correspondientes a las asignaturas de primer grado de secundaria. Recuerden mantener la sana distancia y lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Al cuidarnos, cuidamos a los demás. En la sesión del día de hoy abordaremos un tema perteneciente a la asignatura de Historia, en el que explicaremos los antecedentes de la Ilustración, sus principales ideas, la influencia en el ámbito político y económico. También destacaremos los acontecimientos más importantes de la Ilustración, cuyas ideas lograron cambiar la realidad europea, lo que seguramente será de su interés. Acompáñenos. Les sugiero tener a la mano su libro de texto por si necesitan apoyo. El tema que abordaremos se localiza en el bloque 1, Revoluciones, Burguesía y Capitalismo. En 1784, el filósofo alemán Immanuel Kant envió su respuesta a un periódico alemán que lanzó la pregunta: ¿qué es la Ilustración? Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad de su entendimiento, sin verse guiado por algún otro. Uno mismo es el culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no reside en el entendimiento, sino en la falta de resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía de algún otro. Sapereude, atrévete a saber, ten valor para servirte de tu propio entendimiento. Tal es el lema de la Ilustración. Pereza y cobardía son las causas merced a las cuales tantos hombres continúan gusto menores de edad durante toda su vida, pese a que su naturaleza los haya liberado hace ya tiempo de una conducción ajena, haciéndoles físicamente adultos, y por eso les ha sido tan fácil a otros tutores suyos. Es tan cómodo ser menor de edad, basta con tener un libro que supla mi entendimiento y haga las veces de mi conciencia moral, a un médico que me prescriba la dieta, etcétera, para que yo no tenga que tomarme tales molestias. No me hace falta pensar, siempre que pueda pagar. Otros asumirán por mí tan engorrosa tarea. El que la mayor parte de los hombres, incluyendo a todo el bello sexo, consideren el paso hacia la mayoría de edad como algo harto peligroso, además de muy molesto, es algo por lo cual velan aquellos tutores que tan amablemente han echado sobre esa labor de superintendencia, tras entontecer primero a su rebaño e impedir cuidadosamente que estas mansas criaturas no se atrevan
a dar un solo paso fuera de las andaderas donde han sido confinados, les muestran luego el peligro que les acecha cuando intentan caminar solos por su cuenta y riesgo. Mas ese peligro no es ciertamente tan enorme, puesto que finalmente aprenderían a caminar bien después de dar unos cuantos tropezones. Pero el ejemplo de un simple tropiezo basta para intimidar y suele servir como escarmiento para volver a intentarlo de nuevo. Así pues, resulta difícil para cualquier individuo el zafarse de una minoría de edad que casi se ha convertido en algo connatural. Incluso se ha encariñado con ella y eso le hace sentirse realmente incapaz de utilizar su propio entendimiento, dado que nunca se le ha dejado hacer ese intento. Reglamentos y fórmulas, instrumentos mecánicos de un uso racional, o más bien abuso de sus dotes naturales, constituyen los grilletes de una permanente minoría de edad. Quien lograra quitárselos acabaría dando un salto inseguro para salvar la más pequeña zanja, al no estar habituado a semejante libertad de movimiento. De ahí que sean muy pocos los que han conseguido, gracias al cultivo de su propio ingenio, desenredar las ataduras que le ligaban a esa minoría de edad y caminar con paso seguro. Sin embargo, hay más posibilidades de que un público se ilustre a sí mismo, algo que casi es inevitable, con tal de que se le conceda libertad, pues ahí siempre nos encontraremos con algunos que piensen por cuenta propia, incluso entre quienes han sido erigidos como tutores de la gente, los cuales, tras haberse desprendido ellos mismos del yugo de la minoría de edad, difundirán en torno suyo el espíritu de una estimación racional del propio valor y de la vocación a pensar por sí mismo. Pero aquí se da una circunstancia muy especial. Aquel público que previamente había sido sometido a tal yugo por ellos mismos, les obliga luego a permanecer bajo él cuando se ve instigado a ello por algunos de sus tutores que son de suyo incapaces de toda ilustración. Así de perjudicial resulta inculcar prejuicios, pues estos acaban por vengarse de quienes fueron sus antecesores o sus autores. De ahí que un público solo pueda conseguir lentamente la ilustración. Mediante la ilusión acaso se logre derrocar un despotismo personal y la opresión generada por la codicia o la ambición, pero nunca logrará establecer una auténtica reforma del bienestar. Bien al contrario, tanto los nuevos prejuicios como los antiguos servirán de rienda para esa enorme muchedumbre sin pensamiento alguno. Interesante, ¿verdad? ¿Ustedes qué entienden por ilustración? ¿Qué opinan del lema Sapere o de Atrévete a saber? Tengan el valor para servirse de su propio entendimiento. Les invito a que lo comenten con sus familiares. Es importante que retomen lo visto en programas anteriores sobre los principales acontecimientos ocurridos desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX. Observen la línea del tiempo para recordar que los procesos históricos están representados con barras de diferente color, como el liberalismo, la primera revolución industrial, la independencia de las 13 colonias de Norteamérica o la Revolución Francesa. Mientras que los acontecimientos o hechos históricos que son de corta duración se señalan con una flecha,
Por ejemplo, la máquina de vapor, la Declaración de Independencia de Estados Unidos o la toma de la Bastilla. También hay que recordar que en la segunda mitad del siglo XVIII el ejercicio del poder recaía en una sola persona, en los reyes, a quienes se les llamó absolutistas, y se justificaba a través del derecho divino. La sociedad estaba organizada por estamentos, y en el tercer estado estaban los burgueses acaudalados, banqueros, propietarios y comerciantes. Este grupo se identificó con las ideas del liberalismo y las ilustradas y se convirtió en su principal promotora, pues sus ideas eran antagónicas a la monarquía absoluta. La Ilustración fue un movimiento cultural, político y filosófico que tuvo lugar en el siglo XVIII en Europa, principalmente en Francia. La Ilustración retomó las ideas del liberalismo y consideró a la razón como medio para acceder al conocimiento y que la humanidad estuviera iluminada por la luz de la razón, por lo que también se le conoce como siglo de las luces, destacando la racionalidad científica, la libertad económica y política. Para guiarse a lo largo de la sesión, tengan presente las siguientes preguntas. ¿Qué significan las palabras ilustrados, ilustración y burgués? ¿Cuáles son las principales ideas ilustradas en los ámbitos político y económico? Para conocer un poco más sobre la Ilustración, acompáñenme a ver el siguiente video. Hace más de 500 años, Europa dejó atrás la época medieval y con ella las creencias mágicas y religiosas. Poco a poco comenzó a extenderse el pensamiento racional que dio paso a las ideas y valores de la Ilustración. La Ilustración fue una corriente filosófica que surgió en Inglaterra cuando corría el siglo XVII, pero fue hasta el siglo XVIII, en el llamado siglo de las luces, cuando este movimiento tuvo destacados representantes. En Francia, con Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Y en Alemania, con Immanuel Kant. Otros países también se vieron influenciados por las ideas ilustradas, por lo que llegó a considerarse como un movimiento cultural europeo. En sus escritos, los pensadores ilustrados plantearon liberar, con la luz de la razón, a la humanidad de la tiranía, la superstición y la ignorancia de las instituciones medievales. En sus postulados, los filósofos de la Ilustración promovieron los valores liberales y democráticos que poco a poco se fueron materializando en las garantías individuales establecidas en varias de las constituciones del mundo, incluida la de México. Pero vayamos por partes. Como ya les había mencionado, en la Edad Media, Europa vivía una época en la que el conocimiento de la vida y el mundo estaban dominados por supersticiones, además de creencias religiosas que condicionaban las libertades y la organización social. El hombre medieval creó una organización social basada en estamentos que establecían el grupo social al que pertenecían las personas. Estos estamentos eran la nobleza, donde se encontraba el grupo de reyes, condes, duques y caballeros. El clero, compuesto por los miembros de la iglesia desde los papas hasta los monjes. Y el pueblo llano, compuesto por el resto de la población, que eran artesanos, comerciantes y campesinos. Pero llegó un momento en que la historia cambió y la sociedad se transformó. Los ilustrados demandaron que se garantizara a todas las personas el derecho a la vida, a la educación y a la felicidad. En la época del Renacimiento, que significa volver a nacer, los principales valores que comenzaron a exaltarse fueron la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los comerciantes formaron ciudades y en ellas se desarrollaron nuevas profesiones. Un nuevo grupo social, la burguesía, impulsó la empresa privada y restó poder político a las monarquías.
El valor de la libertad significó decidir a qué empresa dedicarse y poder pensar lo que cada individuo quisiera, a diferencia de las restricciones que enfrentaban las personas en los estamentos medievales. Por otra parte, la igualdad significaba ser reconocido, apreciado y respetado jurídica y socialmente, sin discriminar a nadie por causa de su origen o condición social. Mientras que el valor de la fraternidad significaba respeto y unión entre los diferentes integrantes de un pueblo o nación. De aquella jerárquica y rígida organización medieval por estamentos, se dio paso a la sociedad de ciudadanos libres e iguales. La libertad, la igualdad y la fraternidad fueron valores promovidos durante la Ilustración y se plasmaron en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fruto de la Revolución Francesa que inició en el año 1789. Los valores de la Ilustración dieron pie para que iniciara una revolución en las ideas, lo que transformó la economía, la política y las artes en todo el mundo. En México, es en la Constitución de 1857 donde quedan asentados por primera vez estos valores universales, que posteriormente fueron la base para la Constitución de 1917. En el presente, estos valores dan fundamento a los actuales derechos humanos. El renacer del ser humano, con la luz de su pensamiento, logró cortar las cadenas de la ignorancia y la esclavitud para alcanzar la libertad y la igualdad. Valores que hoy forman parte de nuestra democracia. Como observaron, los ilustrados promovieron los ideales liberales y democráticos y creyeron en la razón y en la capacidad del ser humano para encontrar explicaciones. Para los ilustrados, todas las personas nacen con derechos que nadie les puede quitar, porque son naturales, como la razón, la libertad, la igualdad y la búsqueda de la felicidad. Sostenían que la educación era necesaria para el desarrollo de las personas al liberarlas de la ignorancia. En el ámbito político, entre los pensadores destacan Montesquieu, Voltaire y Rousseau, quienes basaron sus ideas en la razón, el conocimiento científico y en la existencia de la igualdad del hombre ante la ley. Para conocer un poco más de las ideas ilustradas en el ámbito político, veamos el siguiente video. Este periodo histórico también se caracterizó por un importante cambio en la forma de concebir la realidad que tuvo consecuencias en la vida política de diferentes naciones. Por ejemplo, ¿saben cuál fue la primera constitución de la Edad Moderna y qué relación tiene con la nuestra? En el ámbito político, la Revolución Inglesa, durante el siglo XVII, propició que se ampliara la participación política de los diferentes grupos sociales en las decisiones de gobierno. Una de las consecuencias más importantes de esta revolución fue la redacción de una constitución. En ella se definió una nueva forma de gobierno, la monarquía parlamentaria, la cual limitó el poder del rey. Con el tiempo y a partir de las transformaciones políticas de este periodo, las diferentes naciones fueron redactando sus propias constituciones y definiendo cuáles serán los derechos y las obligaciones de sus ciudadanos. Este no fue un proceso sencillo, pues el régimen monárquico y absolutista perduró en la mayor parte de Europa hasta finales del siglo XVIII, y fue necesario otro movimiento para hacer realidad el tránsito a ciudadanos. ¿Saben desde cuándo los mexicanos contamos con derechos y obligaciones constitucionales? Desde 1857 y después se plasmó en la Constitución de 1917. A partir de que se crea una constitución la cual establece los derechos y obligaciones de los seres humanos. La Ilustración fue un movimiento que transformó las ideas sobre el hombre, la sociedad y las formas de organización política vigentes en el siglo XVIII. Entre los pensadores ilustrados destacan Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Sus planteamientos no solo tuvieron un impacto en la sociedad francesa y en la revolución que vivió aquella nación, también incidieron en la independencia de las 13 colonias del norte de América y en las independencias de las colonias hispanoamericanas.
Voltaire afirmaba que era necesaria una reforma profunda de la sociedad que asegurara la libertad y el bienestar del pueblo, limitando los poderes del rey. Montesquieu proponía un sistema político capaz de garantizar la libertad de los hombres basado en 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para asegurar el respeto a los derechos naturales del hombre. Rousseau comentaba que la propuesta de Montesquieu era una forma de gobierno ideal, pero había que crear una ley que todos cumplieran. Solo así sería posible la convivencia. ¿Por qué creen que estas ideas siguen vigentes en la actualidad? Como pudimos ver, bajo estas premisas, los pensadores liberales cuestionaron el orden político y económico de la monarquía absoluta. Por ejemplo, Voltaire hizo énfasis en la libertad religiosa y la defensa de los derechos del hombre, que debían guiar sus acciones a través de la razón. Montesquieu escribió en contra del abuso del poder de las autoridades. Por ello, argumentaba que era necesario organizar y dividir el poder del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial, como medio para asegurar la legalidad. Pensaba en el equilibrio que existía entre el rey y el parlamento inglés y se pronunció a favor de un gobierno constitucional que tuviera leyes justas que protegieran los derechos naturales de las personas. Rousseau creía en la bondad natural de las personas y consideraba que la sociedad las corrompía, por lo que era necesario imponer la voluntad general a partir de un contrato social para evitar el abuso de poder. La relación entre los ciudadanos y el Estado cambió, ya que este último se formaba a partir de la voluntad general de los individuos y por lo tanto era el encargado de garantizar los derechos del hombre. Si así no lo hiciera, el pueblo podía sustituir al gobierno por no salvaguardar sus derechos. En el ámbito económico, las ideas ilustradas retomaron el liberalismo económico que estaba en contra del mercantilismo, que se caracterizaba por la intensa intervención del Estado en los asuntos económicos, así como los monopolios y numerosos impuestos existentes, así como el gasto improductivo de las monarquías. Los pensadores ilustrados promovieron que el Estado disminuyera su intervención en la economía, pues se pensaba que la libre circulación de mercancías regulaba los precios y favorecía el incremento de la riqueza. Influía en la prosperidad económica de los individuos y de las naciones. Destacan las ideas de garantizar la libertad de empresa, comercio, precios, mercado, empresas y cultivos, la reducción de barreras aduanales y simplificación de impuestos, así como promover la producción industrial como parte del desarrollo económico. Estas ideas ilustradas entraron en conflicto con las monarquías absolutas en el siglo XVIII, principalmente la libertad individual, la igualdad y la participación política, las cuales se contraponían a los privilegios de la nobleza y el clero, y dejaba fuera a la mayor parte de la población concentrada en el tercer estado. En este se encontraba la burguesía, quienes tenían el poder económico, pero no la participación política. Por esta razón, los burgueses se identificaron con las ideas de la Ilustración y buscaron llevarlas a la práctica para intervenir en las decisiones del gobierno que afectaban a sus intereses. Debido a las ideas de la Ilustración, las monarquías absolutas se transformaron en despotismo ilustrado. Para conocer un poco más del despotismo ilustrado, veamos el siguiente video. Todos
los seres humanos nacemos libres e iguales. ¡Qué idea tan bonita! ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo se construyeron las ideas de igualdad, libertad y justicia que conocemos hoy en día? A lo largo de la historia se han dado grandes cambios políticos y sociales. Uno de ellos se dio a mediados del siglo XVIII. En el siglo de las luces, los monarcas europeos o déspotas ilustrados comenzaron a tomar decisiones con base en el pensamiento racional y fomentaron el desarrollo de la tecnología para aplicarla en los talleres, las fábricas y el campo. Promover la apertura de universidades de ciencias y artes. Estos monarcas adoptaron como estrategia las ideas de la Ilustración para mantener sus privilegios e intentaron armonizar la tradición con la novedad. En Francia comenzó a utilizarse la frase "todo para el pueblo pero sin el pueblo" para describir a los déspotas ilustrados. La pirámide social y los privilegios seguían siendo para los monarcas, lo que después provocaría el descontento del pueblo. Entre los déspotas ilustrados más destacados están Federico II de Prusia, hoy Alemania, les dio a los campesinos herramientas y semillas para restaurar sus granjas. Mientras que Catalina II, emperatriz de Rusia, interesada en promover la cultura y la educación, creó nuevas escuelas. Carlos III de España, por su parte, limitó el poder de la Iglesia. Cuando estalló la revolución en Francia, los déspotas ilustrados detuvieron sus reformas por temor a que su población fuera influenciada. Como vimos, el surgimiento de la burguesía ayudó a difundir las ideas de libertad e igualdad, promovidas por el movimiento de la Ilustración, y buscaron llevarlas a la práctica para intervenir en las decisiones del gobierno que afectaban a sus intereses. Muchos monarcas sintieron amenazada su posición tras el surgimiento de las ideas ilustradas y su difusión, por lo que llevaron a sus cortes a pensadores ilustrados para aplicar algunas de sus ideas en el ejercicio del poder, con el único propósito de preservarlo. Algunos monarcas europeos modernizaron sus estados para enfrentar la competencia por el poder económico y político. Este proceso fue conocido como despotismo ilustrado, el cual se adoptó en la segunda mitad del siglo XVIII como forma de gobierno para centralizar el poder en el Estado, administrar la justicia, preparar al ejército, modernizar la administración e implementar reformas para mejorar las condiciones de vida de sus gobernados. El Estado se podía fortalecer con la educación, la cultura y la tolerancia religiosa, siempre y cuando ésta no se opusiera a la ciencia y al progreso tecnológico. Por ejemplo, en educación ampliaron las posibilidades de acceso a la escuela al promover la alfabetización e impulsaron la ciencia, la tecnología y la difusión de las artes. En la administración pública disminuyeron el pago de impuestos del Tercer Estamento y mejoraron el funcionamiento de su gobierno mediante la especialización de la burocracia y la profesionalización del ejército, así como desarrollar la infraestructura al mejorar el transporte e impulsar la urbanización. En la administración de justicia crearon leyes más tolerantes, como las que favorecieron la libertad de prensa y la libertad de credo. Se promovió la tolerancia religiosa, limitando la injerencia de la Iglesia en los asuntos de Estado. Los pensadores ilustrados impulsaron que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial funcionaran de forma separada. Pero esto no fue suficiente. Estas medidas no se aplicaron igual en todas las monarquías. Muchas de ellas fueron rechazadas por afectar los intereses de la Iglesia, la nobleza y los parlamentos. La estructura social era la misma y continuó la desigualdad, lo cual se reflejaba en la frase: todo para el pueblo,
pero sin el pueblo. Aunque los pensadores ilustrados pudieron influir en algunos monarcas y generar cambios, la burguesía aún no lograba lo que quería: derechos políticos para poder incidir de forma directa en la vida política del Estado y en las decisiones relacionadas con sus actividades económicas. Las reformas que proponían la libertad individual, la igualdad y la participación política se vieron limitadas bajo los monarcas absolutos ilustrados, ya que la centralización del poder se desarrolló velozmente. Además, introdujeron reformas políticas y económicas sin la aprobación del pueblo, limitando su libertad y participación. La Ilustración hizo de los derechos naturales de las personas uno de los temas más importantes. Para finales del siglo XVIII, las ideas ilustradas se convirtieron en los principales argumentos de los gobernados para transformar las sociedades en que vivían. Así sucedió con los procesos revolucionarios ocurridos en los siglos XVIII y XIX, en lugares como las 13 colonias de Norteamérica, Francia y las colonias americanas. Así, nuevas ideas políticas, económicas, sociales y culturales influyeron en nuevos sistemas de gobierno que se inspiraron en las ideas ilustradas, las cuales dieron origen al concepto de ciudadano y a las constituciones, integrando leyes que establecieron los derechos y obligaciones de los individuos, así como a las sociedades republicanas más representativas y autónomas. Con todo lo anterior, podemos retomar las preguntas que les propuse al inicio de la sesión. ¿Qué significan las palabras ilustrados, ilustración y burgueses? ¿Cuáles son las principales ideas ilustradas en los ámbitos político y económico? Es momento de proponerles un reto, con base en lo que irán aprendiendo en la semana. Les propongo elaborar una infografía sobre las principales ideas de la Ilustración en los ámbitos político, económico, social y cultural. ¿Y qué ideas siguen vigentes en la actualidad y en qué aspectos? No olviden que la infografía debe contar con los siguientes elementos: titular, textos breves relacionados con el tema, información visual como mapas, imágenes, cuadros estadísticos, gráficos, líneas del tiempo, fuente, créditos. Recuerden que este tema lo podrán consultar en su libro de texto en el bloque 1, tema Revoluciones, Burguesía y Capitalismo. Para conocer un poco más del tema, les invito a leer los libros Del absolutismo a las revoluciones liberales y Las transformaciones del siglo XIX de Ricardo Gamboa, que se encuentra en la Biblioteca Escolar, colección Libros del Rincón. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Les pedimos que sigan en sintonía con nosotros y continúen llevando a cabo todas las medidas de higiene para que rápidamente podamos estar en la escuela. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia